Muy buenas chicos, entonces el día de hoy pues vamos a desarrollar algunos ejercicios del tema de probabilidades. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Entonces, ¿cómo se halla una probabilidad? Habíamos dicho que una probabilidad es igual, aquí este color bien, a una fracción donde se divide los casos favorables entre los casos totales. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los casos favorables y cuáles serían los casos totales al lanzar una moneda? Ok, cuando nosotros lanzamos una moneda existen dos posibilidades, que nos salga cara o que nos salga sello. Entonces, los casos totales son dos. Ok, por lo tanto, la probabilidad es igual a casos totales que serían dos. ¿Cuáles son esos dos casos? Que salga cara o que salga sello. Esos serían las dos posibilidades. Ahora, ¿cuál es el caso favorable? Nos dice cuál es la probabilidad de obtener cara. ¿Cuántas caras hay? Solo hay una cara, por lo tanto, un caso favorable de un total de dos casos. Listo, entonces la probabilidad sería un medio. Perfecto. Por aquí nos hemos comido una letra D. No pasa nada, ya está. Pues ahora, esta probabilidad se puede quedar así como fracción o también se puede representar como número decimal, que sería 0,5. O también se puede representar en forma de porcentaje. Si un medio lo multiplicamos por el 100%, sería 50%. ¿Ok? Cualquiera de estas tres. Pero lo vamos a dejar ahí. Ahí simplemente. Un medio o 0,5. Vamos con el siguiente. Al lanzar una moneda y un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello y un puntaje menor que 3? Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Para este tipo de problemas, nosotros tenemos que hallar por separado cada probabilidad. Por ejemplo, probabilidad, simplemente le ponemos probabilidad, una P, de que, pues, obtengamos primero sello en una moneda. Probabilidad de que nos salga sello en una sola moneda. Entonces, ¿cuántas caras tiene la moneda? Tiene dos caras. Por lo tanto, de un total de dos casos, esos dos casos son cara y sello, ¿cuáles son los casos que nos favorecen? Simplemente el sello, porque nos dice cuál es la probabilidad de obtener sello. Por lo tanto, sería un caso favorable de un total de dos casos. Ahora, y un puntaje menor a 3. Pero este puntaje menor a 3 se refiere al dado. Entonces, como se refiere al dado, vamos a ver probabilidad. Aquí colocamos probabilidad que un número menor a 3. ¿Cuántos casos posibles existen al lanzar un dado? Al lanzar un dado existen 6 casos posibles. Te puede salir el número 6, los 6 puntitos, o te puede salir los 5 puntitos que representa el número 5, o te puede salir los 4 puntitos, o te puede salir los 3 puntitos, o los 2, o los 1. En total, ¿cuántos hay? Hay 6, ¿verdad? El dado tiene 6 caras, por lo tanto, en la parte de abajo, en el denominador, va el total de casos, que sería 6. Existen 6 casos, pero aquí en la parte del numerador van los casos favorables, lo que nos favorece. Tenemos que leer puntaje menor a 3. ¿Quién es menor a 3? ¿3 es menor que 3? No. Entonces, ¿quiénes son los números que nos puede tocar? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero ¿quiénes nos favorecen? Los menores que 3. 3 no va. 2 sí va y 1 también va. Estos dos son menores que 3. Por lo tanto, existen dos casos que son menores que 3. Por lo tanto, en esta parte irá el número 2. Existen dos casos de un total de 6. Ahora, ¿qué hacemos? Como nos piden los casos a lanzar una moneda y a lanzar un dado,
pues los dos tenemos que multiplicarlo, porque los dos están sucediendo simultáneamente. ¿Recuerdan la palabrita y? Lanzar una moneda y lanzar un dado. Por lo tanto, esa palabra y significa multiplicación. Un medio lo multiplicamos por 2/6, que finalmente es un tercio, ¿verdad? Si lo simplificamos, pero podemos desarrollarlo de esta forma también. Ahora, si te das cuenta, se puede simplificar el 2 con este otro 2, este 2 y este 2. Me quedaría un sexto simplemente. Un sexto. La respuesta entonces sería que la probabilidad es igual a un sexto. Colocamos por aquí probabilidad igual a un sexto. Perfecto, vamos con el siguiente problemita. El número 3. Al lanzar 3 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos 2 sellos? ¿Ok? 2 sellos. Ok, entonces, aquí ya nos hablan de 3 monedas. ¿Cómo se halla la cantidad de casos totales dependiendo de la cantidad de monedas? Vamos por aquí. Casos totales. Bien, los casos totales se hallan de la siguiente manera. Ojo, en función de monedas. Esto solo sirve para monedas. Si tú, por ejemplo, tienes una moneda, entonces para saber los casos totales, agarras al número 2 y lo elevas a la cantidad de monedas. En este caso sería 2 elevado al exponente 1. Esto es cuando tienes una moneda, que es igual finalmente a 2. Cuando tienes dos monedas, serían dos casos en cuando hay una moneda. Sería cara y sello, ¿verdad? Cuando tienes dos monedas, agarras al número 2 y lo elevas al número de monedas. En este caso, 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Existiría 4 casos totales. Cuando tienes 3 monedas, se agarra el número 2 y se eleva la cantidad de monedas. Eso es igual a 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Por lo tanto, si tenemos 3 monedas que lanzamos al aire, ¿cuántos casos totales existen? Existen 8 casos totales. Esos son los casos que son, pues todos, ¿no? Y vamos a analizar cuando por lo menos existen dos sellos. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, fíjate por acá, cuando existen solo dos sellos. El primer caso puede ser que me toque sello, sello, cara, porque son 3 monedas. La primera moneda me toca sello, la segunda sello y la tercera cara. Pero por lo menos hay 2 sellos. Listo. El otro caso favorable sería que me toque la primera sello, la segunda cara, la tercera sello. Ese sería otro caso favorable porque de todas formas hay 2 sellos. Otro caso favorable sería que el primero me toque cara, el segundo sello y el tercero sello. Listo. Ahora, ¿qué caso favorable más existe? El último caso favorable es en el cual todos sean sello, porque por lo menos aquí hay 2 sellos. Por lo menos 2 sellos en cada uno. Entonces, estos son los casos favorables. Listo. ¿Cuántos casos favorables? Pues hemos visto. Hay 4. Que sería un total de 4. Entonces, nos hacen la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos 2 sellos? Aquí, probabilidad. En la parte de abajo de la división, en el denominador va la cantidad de casos totales, que sería 8, y en la parte superior, 4, que es la cantidad de casos favorables a mi favor. Ya está. Entonces esa sería la probabilidad para este ejercicio. Vamos con el siguiente. Nos dice, una caja contiene 10 bolas rojas, 12 bolas verdes y 8 blancas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola blanca o una bola roja? Entonces, ¿te recuerdas en matemática la palabrita O, que significa suma? La palabra I es multiplicación. Entonces, aplicamos una suma en esta parte. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola blanca? Entonces aquí, probabilidad de que salga una blanca. Entonces, ¿cuáles son los casos totales?
la cantidad total de bolas. Hay 10 rojas, 12 verdes y 8 blancas. Aquí ponemos cantidad. Hay 10 rojas, también hay 12 verdes y también hay 8 blancas. Por lo tanto, ¿cuántas bolas hay? Sería 20 más 10, 30. Hay 30 bolas totales. Entonces, la probabilidad de que a mí me salga una blanca es los casos favorables entre los casos totales. Hay 8 blancas, por lo tanto hay 8 casos favorables. Entre los casos totales hay 30 casos totales. Listo. Ahora, me dice o una roja, por lo tanto tengo que sumarle la probabilidad de que me salga una roja. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una roja? Sería 10 casos favorables dividido entre 30 casos totales. Ya está. Por lo tanto, si sumamos 8 sobre 30 más 10 sobre 30, tendríamos 18 dividido en 30. Nosotros podemos sacarle sexta arriba, sería 3. Sexta abajo sería 5. Entonces, finalmente tenemos la probabilidad de este suceso, de que suceda este suceso, es igual a 3 quintos. Muy bien, ese sería el resultado. El siguiente, al lanzar dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener resultados iguales? Entonces, nos dicen dos monedas al aire. Ya habíamos visto cómo se halla los casos totales en casos que se aplican monedas. Por lo tanto, habíamos dicho 2 elevado a la cantidad de monedas. En este caso hablamos, nos dice 2 monedas. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado. Sería 4. Existen 4 casos totales. Aquí ponemos 2 elevado a la n por si acaso. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado, que sería igual a 4. Listo. Entonces, resultados iguales. Los únicos resultados iguales al lanzar dos monedas es que en la primera moneda, aquí colocamos casos favorables, es que la primera moneda me salga cara y la segunda moneda también me salga cara para que sean iguales. El otro caso favorable sería que la primera moneda me salga sello y la segunda moneda también me salga sello. Entonces, ¿hay otro caso más favorable? No, esos son los únicos casos favorables. Porque si hago otro caso favorable sería cara y sello, y esos ya no son iguales. O sello y cara tampoco son iguales. Por lo tanto, ¿cuántos casos tengo? Tengo 2 casos nada más. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es igual a la cantidad de casos totales. ¿Cuáles son los casos totales? 4. Existen 4 casos totales. Casos favorables, 2. Finalmente sacamos mitad y esto se convierte en un medio. Listo, sencillísimo. Sencillísimo. Vamos con el siguiente problemita. Nos dice, se lanza un dado al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4 puntos? Entonces, cuando se lanza un dado al aire, ¿cuántos son los casos totales? Los casos totales son todos los casos. Entonces, cuando tú lanzas un dado, te puede tocar el 1, te puede tocar el 2, te puede tocar el 3, te puede tocar el 4, te puede tocar el 5 o te puede tocar el 6. ¿Cuántos casos son? Son 6 casos. 6. Entonces, ¿cuántos son los casos totales? Existen 6 casos totales. Por aquí colocamos 6. Listo. Ahora, ¿cuáles serán los casos favorables? Casos favorables. Listo. Nosotros tenemos pues números del 1 al 6. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos dice un número mayor que 4. ¿Quiénes son los números mayores que 4? ¿4 es mayor que 4? No.
3 tampoco, 2 tampoco es mayor que 4, 1 menos. Los únicos mayores a 4 son 5 y 6. ¿Cuántos casos son? Son 2 casos favorables. Por lo tanto, existen aquí 2 casos favorables. Entonces decimos que la probabilidad es igual a los casos favorables, que son 2, dividido entre los casos totales, que son 6. Listo, sería 2 sextos. Muy bien. El siguiente nos dice, de una baraja de cartas en una urna cerrada, ¿cuál es la probabilidad de extraer una carta de corazones? Ok, entonces una baraja de cartas está compuesta por 52 cartas, ¿ok? Existen 52 cartas. En este caso nunca se cuentan pues a los Joker. ¿Ok? Solo se cuentan a las cartas del 1 al 13 de cada símbolo. Por ejemplo, hay 13 de corazón. Hay también 13 de espadas. Hay 13 de cocos o de rombos, que es lo mismo. Y también hay 13 de trébol. Listo, ahí podemos contar 52 cartas. Listo. Ese conocimiento tienes que poner en cuenta. Vamos por acá. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una carta de corazones? Entonces, ¿cuáles son los casos totales? Por acá, casos totales. Los casos totales son 52, porque existen 52 cartas. Pero ¿cuáles son los casos favorables? Los casos favorables serían los corazones, ¿verdad? ¿Y cuántos corazones hay? Solo hay 13. Por lo tanto, la probabilidad es igual a la cantidad de casos favorables, que son 13, dividido entre la cantidad de casos totales, que es 52. Finalmente, podemos sacar 13ava a ambos. Nos queda 13ava 1, 13ava 4. Listo. Entonces, la probabilidad de extraer una carta de corazones es 1/4. Esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente. Al lanzar 2 dados al aire, ¿cuál es la probabilidad de la suma de puntos sea 5? Entonces, para ello, aquí yo te he puesto pues un cuadro en el cual podemos ver los casos totales. En el primer caso, existe la posibilidad que nos toque 1 y 1. Entonces la suma es 2. Luego 1 y 2, la suma es 3. Y así sucesivamente. Y por aquí te he puesto otro cuadro, pues en el cual podemos notar cuántos casos totales hay. Pues hay 36 casos totales. Te puede tocar 1 y 1, te puede tocar 1 y 2, en el primer dado 1 y en el segundo 3, y así sucesivamente. Te puede tocar 3 y 1, por ejemplo, o 3 y 4, 3 y 3, 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3, 4 y 4, y etc. Por lo tanto, anotamos los casos totales es igual a 36. En cambio, los casos favorables, ¿a cuánto es igual? Nos dice que la suma sea 5. Aquí podemos encontrar directamente la suma de 1 y 4 es 5. Listo. La suma de 2 y 3 también es 5 por acá. Colocamos por acá otro 5. ¿Dónde encontramos otro 5? Aquí la suma de 3 y 2. Otro más, 4 y 1. Listo, encontramos otro 5. Ya no encontramos más. Simplemente tenemos 1, 2, 3, 4. 4 casos favorables. Por lo tanto, aquí colocamos la probabilidad sería igual a 4 casos favorables de un total de 36. Podemos simplificar tanto en el denominador como en el numerador, sacarle cuarta y obtenemos cuarta 1, cuarta 9. Entonces la probabilidad
a lanzar 2 dados al aire y que el resultado me dé una suma de 5, la probabilidad es un noveno. Muy bien.